Mis padres organizaron una fiesta cuando me fui, ya que creían arruiné sus vidas. Primera parte. Mis padres nunca me han querido. En el pasado, mi mamá y mi papá eran la clásica historia de amor de secundaria, ya sabes, el rey y la reina del baile. Estaban totalmente enamorados y tenían estos grandes sueños de viajar por el mundo justo después de obtener sus diplomas universitarios. Querían experimentarlo todo, desde comer comida callejera en ciudades bulliciosas hasta explorar ruinas antiguas. Pero de repente, la vida les lanzó una curva. Mi mamá descubrió que estaba esperando un bebé mientras aún estaban en la universidad, en pleno modo de estudio y lejos de ser padres. Tuvieron que tomar una difícil decisión y al principio se inclinaron por no tener al bebé. Sin embargo, sus padres, mis futuros abuelos, estaban totalmente en contra de esa idea. Insistieron en que el bebé, o sea yo, debía nacer. Debido a la inesperada noticia del bebé, la experiencia universitaria de mi mamá se vio gravemente afectada. No podía lidiar con los susurros, las miradas y los chismes que la seguían por todo el campus una vez que la gente descubrió que estaba embarazada. Así que tomó una difícil decisión, abandonar la universidad y regresar a vivir con sus padres. Esa fue la escena en la que hice mi entrada al mundo. Mi mamá, bueno, ella no exactamente me dio la bienvenida con una fiesta. Estaba bastante molesta, para ser honesta. Pero por otro lado, mis abuelos estaban encantados conmigo. Me llenaron de todo el amor y cuidado del mundo. Durante buena parte de mis primeros años, tuve la impresión de que mi mamá era en realidad mi hermana mayor. El concepto de que ella fuera mi mamá no encajaba porque, bueno, casi no actuaba como una. Estaba principalmente fuera de escena haciendo su propia cosa y, cada vez que intentaba llamar su atención, no recibía la respuesta más cálida. Gritar o ignorarme eran sus respuestas habituales. Y mi papá era como un fantasma para mí. Sabía que tenía un papá en algún lugar, pero estaba tan ausente que bien podría haber sido un personaje de un cuento. A pesar de todo esto, mis padres seguían siendo pareja. Se mantuvieron juntos atravesando la tormenta, navegando por su relación mientras lidiaban con la realidad de tenerme a mí, un hijo no planificado. Ahora, no te equivoques, entiendo perfectamente que tenerme no estaba en su plan maestro. Eran jóvenes, tenían sueños y de repente tuvieron que enfrentarse a una enorme responsabilidad para la que no se habían inscrito. Yo era solo un niño pequeño que no podía entender por qué parecía haber esta pared invisible entre nosotros. No entendía por qué no estaban más involucrados o por qué no había ese típico vínculo entre padres e hijos que uno esperaría. Fue difícil de aceptar crecer sintiéndome más como un extraño en mi propia familia que como parte de ella. Así que, aunque las cosas eran bastante difíciles con mi mamá y mi papá, mis abuelos de ambos lados eran bastante geniales. Pasaban tiempo conmigo, me cuidaban cuando era necesario y eran personas geniales para estar cerca. Para cuando mi papá obtuvo su diploma universitario, ya estaba dando mis primeros pasos y empezaba a hablar un poco. Parece que verme crecer despertó algo en él, tal vez un poco de culpa o la realización de que no había estado cerca mucho tiempo. Así que empezó a visitarme todos los fines de semana. Al principio, realmente no sabía quién era él. Pensaba que era otro amigo de mis abuelos. A mi mamá no le emocionaban mucho estas visitas. Le decía a mi papá que era mejor que me dejara tranquila. Pero mis abuelos pensaban diferente. Lo animaban a pasar tiempo conmigo, a construir un vínculo. Y así fue como finalmente descubrí que él era mi papá, no solo un tipo que aparecía de vez en cuando. Una vez que mi papá consiguió un trabajo, las cosas se movieron bastante rápido. Le pidió a mi mamá que se casara con él y consiguieron su propio lugar. Luego, a mi papá se le ocurrió la idea de organizar una fiesta de despedida. Debería vivir con ellos para que pudiéramos ser una familia adecuada. A mi mamá no le gustaba nada esta idea, pero mis abuelos, que estaban envejeciendo, realmente la apoyaron. Querían que mis padres asumieran sus responsabilidades. Así que, después de muchas idas y vueltas, mis padres finalmente aceptaron llevarme. Tenía 5 años cuando me mudé con ellos y déjame decirte que no fue divertido. Realmente no me gustaba vivir allí. Sentía que pasaba de un hogar cálido y amoroso con mis abuelos a un lugar frío y poco acogedor con mis padres. Mudarme con mi mamá y papá fue como entrar en un mundo totalmente diferente, y no de una buena manera. Imagina ir de un lugar soleado y feliz a uno oscuro y tormentoso de la noche a la mañana. Así es como me sentía yo. Todos los días, mi mamá dejaba bien claro que debería sentirme afortunado solo de vivir allí. Si hacía algo malo o algo que a ella no le gustaba, amenazaba con echarme.
mi papá era casi como un fantasma para mí. Trabajaba todo el día y llegaba a casa muy tarde. En las raras ocasiones en que intentaba pasar tiempo con él, simplemente decía que estaba demasiado cansado y necesitaba espacio, básicamente me decía que me fuera a dormir porque no podía lidiar conmigo en ese momento. La vida con mis abuelos estaba llena de amor y calidez, pero con mis padres sentía que no podían soportarme. Era demasiado pequeño para entender por qué actuaban así, pero definitivamente sentía que no pertenecía allí, como si fuera una especie de carga. Mientras que otros niños tenían juguetes con los que jugar y de vez en cuando los llevaban a comer helado, yo no tenía nada de eso. Incluso hubo veces en que llegaba a la escuela sin haber hecho mi tarea. Cuando esto pasaba, mi maestra llamaba a mi mamá para preguntar qué pasaba, y entonces mi mamá se descargaba conmigo, llamándome vaga y diciendo que necesitaba encargarme de mis cosas, como mi trabajo escolar. Fue una situación difícil, especialmente para una niña. Pasé de ser querida y cuidada por mis abuelos a sentirme totalmente fuera de lugar y no deseado en la casa de mis propios padres. Tenía mucho miedo de mi mamá, hasta el punto en que empecé a hacer mi tarea todo yo solo justo después de la escuela. Pensé que tal vez, solo tal vez, si hacía todo bien, ella empezaría a verme de manera diferente. Pero ese día nunca llegó. Y mi papá estaba como en su propio mundo, sin preocuparse en absoluto por lo que hacía durante el día o cómo me estaba yendo en la escuela. A medida que fui creciendo, comencé a notar cuán diferente era mi situación de la de otros niños, ya sabes, viendo a otros padres siendo súper cariñosos con sus hijos en la entrada de la escuela, dándoles abrazos y besos y mostrando en general que se preocupaban. Yo no tenía nada de eso. Era como si estuviera viviendo con dos desconocidos, lo que era confuso y me hacía preguntar, a veces, si era realmente su hijo legítimo. De vez en cuando, les preguntaba a mis abuelos sobre esto cuando los visitaba. Siempre me decían que sí, que definitivamente era el hijo de mis padres, y trataban de explicar que mis padres simplemente no habían descubierto cómo ser adultos aún. Por otro lado, mi mamá no perdía la oportunidad de decirme cosas crueles. Se burlaba de todo sobre mí, mi cabello, mis gafas, incluso mi peso. Incluso dijo que si hubiera estado en la escuela secundaria conmigo, me habría acosado. Escuchar algo así de tu propia mamá es simplemente extraño y doloroso. Vivir todo esto fue increíblemente difícil. Era como si estuvieras haciendo todo lo posible para navegar por una situación en la que te sentías completamente fuera de lugar y no deseado, lo cual es desgarradoramente difícil para cualquiera, y mucho más para una niña que crece. Hubo una vez en que la diferencia entre mis padres y mis abuelos se hizo evidente debido a mi alergia a la leche. Mis abuelos siempre lo supieron y lo tomaron en serio, pero mi mamá no tanto. Se negaba a creer que yo tuviera alergia, pero mi mamá pensaba que solo estaba tratando de ser moderna o algo así. Incluso dijo que los niños en su época no tenían alergias como esa. Un día me presionó demasiado para que tomara leche, el resultado, un aterrador viaje al hospital para mí. Ese incidente realmente sacudió las cosas. Cuando la policía vino a hablar con ella sobre lo sucedido, fue como una llamada de atención para mi mamá. Después de eso, nunca intentó darme leche de nuevo, y mi papá, bueno, estaba furioso con ella. Por primera vez lo vi realmente enfrentándose a ella. Incluso ella comenzó a llorar. Mis abuelos estuvieron ahí para mí en un instante, corriendo al hospital y quedándose a mi lado. Hubo muchas conversaciones serias mientras me recuperaba. Algo de todo ese lío pareció cambiar cómo actuaban mis padres hacia mí. Mi mamá comenzó a participar realmente en mi vida, como despertarme para ir a la escuela y ayudarme a prepararme. Mi papá también comenzó a hacer tiempo para mí por las noches, incluso me arropaba en la cama. No podía entender realmente qué los hizo cambiar de actitud, pero de repente me estaban tratando más como a una persona. Fue un cambio tan extraño e inesperado después de todo lo que había pasado. Entonces, después de esa gran llamada de atención, las cosas en casa comenzaron a mejorar. Mi mamá comenzó a mostrar interés real en mi vida, preguntando sobre la escuela y cosas por el estilo. Mi papá también comenzó a incluirme en sus actividades, como ver partidos de fútbol juntos. Fue durante estos momentos que realmente comencé a entenderme y conectar con mis padres. Creo que era naturalmente empática porque, a pesar de todo, no les guardaba rencor. Incluso comenzamos a ir a la playa juntos los fines de semana, lo que rápidamente se convirtió en algunos de mis recuerdos más felices. Dejé de sentir envidia de mis compañeros de clase porque mis padres comenzaron a mostrarme afecto. Fue un gran problema cuando cumplí 15 años. Descubrí que tenía un verdadero talento para tejer, algo que mi abuela, la madre de mi mamá, me había enseñado.
Tristemente, ella había fallecido para entonces, pero recordaba cómo creaba estas cosas increíbles con su aguja de crochet y las vendía en la feria de artesanía local. Podía ganar unos cientos de dólares mostrando su trabajo, que siempre estaba lleno de colores vibrantes y patrones intrincados. Me sentía totalmente atraída por el mundo del tejido mientras pasaba horas mejorando en ello, todo mientras pensaba en mi abuela. Su creatividad y espíritu emprendedor realmente me inspiraron. Así que, tomando un ejemplo de ella, decidí comenzar a hacer mis propias piezas de crochet. Sentí que era una forma de conectar con su legado y también descubrir mi propio camino en la creación de piezas únicas y personalizadas. Inspirada por el legado de mi abuela, decidí dar un salto y montar mi propio puesto en la misma feria de artesanías donde solía brillar. La reacción que recibí fue sorprendente. Estaba claro que lo que comenzó como una pasión podría convertirse en una forma de ganar dinero. Pronto se corrió la voz sobre mi trabajo de crochet. Comencé a recibir pedidos personalizados no solo de compañeros de clase y amigos, sino también de personas de toda la comunidad. Era increíble saber que cada pieza que hacía era especial para alguien, contando su propia historia. A medida que mi pequeño negocio despegaba, me encontré sumergiéndome más en la artesanía. Comencé a experimentar con todo tipo de hilos, texturas, colores y patrones desafiando lo que pensaba que sabía sobre el crochet. Mis creaciones se transformaron desde simples artículos como bufandas y mantas hasta complejas piezas de arte portátil y decoración para el hogar que a la gente le encantaba. Cuanto más feedback positivo y clientes recurrentes recibía, más me esforzaba por mejorar. Cuando empecé a ganar buen dinero con mi trabajo de crochet, mi abuela sugirió abrir una cuenta de ahorros para la universidad. Estaba orgullosa y emocionada de compartir este éxito con mis padres, pensando que estarían impresionados con lo mucho que había logrado. Pero su reacción fue completamente opuesta a lo que esperaba. Se sorprendieron al enterarse del dinero que estaba ganando, habiendo desestimado mi crochet como solo un pasatiempo tonto hasta entonces. Cuando se dieron cuenta de que era más que eso, rechazaron por completo la idea. Mi papá incluso amenazó con destruir todo mi trabajo, diciendo que no estaba trabajando duro en su empleo para pagar mi educación solo para que yo desperdiciara mi tiempo en lo que llamaba tonterías. Fue un momento duro ver cómo veíamos mi pasión y éxito de manera tan diferente. Enfrentar un giro inesperado con mis padres sobre mi éxito en el crochet fue un verdadero despertar. Su reacción a mis ganancias, exigiendo el dinero y luego arremetiendo contra mi abuela cuando dije que estaba con ella, mostró que sus verdaderos colores no habían cambiado en absoluto. Eran las mismas personas egoístas que siempre había conocido, solo que ahora sus acciones amenazaban directamente mi futuro y mi pasión. Mi abuela se mantuvo firme contra ellos, negándose a entregar el dinero que había ganado con mucho trabajo y creatividad. El intento de mis padres de reclamar mis ganancias como propias fue la gota que colmó el vaso, dejando claro que no habían evolucionado más allá de sus tendencias egoístas. Fue desgarrador darse cuenta, pero también fortaleció mi determinación de no dejar que sus opiniones dictaran mi vida. Comprendiendo el riesgo de que mis padres posiblemente no apoyaran mis sueños universitarios, supe que tenía que asegurar mi propio futuro. El crochet ya no era solo un pasatiempo o un pequeño negocio secundario, era mi línea de vida hacia un futuro que ellos podrían optar por no proporcionar. Así que tracé un plan para asegurarme de poder seguir trabajando en mis diseños y ahorrando para la universidad lejos de su influencia destructiva. Comencé a decirles a mis padres que pasaba los fines de semana en casa de mi mejor amiga, una tapadera para trabajar en mis proyectos de crochet en casa de mi abuela. Mi mejor amiga estaba al tanto del plan, apoyándome plenamente en mantener viva mi pasión y mi negocio a pesar de la desaprobación de mis padres. Esta mentira no era algo de lo que estuviera orgullosa, pero era necesaria para proteger mis sueños y trabajar hacia un futuro que parecían empeñados en poner en peligro. Lidiar con mis padres tratando de controlar y tomar el dinero que ganaba con el crochet fue realmente duro. No podía simplemente abandonar mi pasión o la oportunidad de ganar dinero con mi exitoso negocio secundario, especialmente porque parecía que mis padres podrían no apoyar mis planes universitarios. Para seguir trabajando en mis proyectos de crochet y llenar los pedidos de los clientes, comencé a decirles a mis padres que pasaba los fines de semana en casa de mi mejor amiga, cuando en realidad estaba en casa de mi abuela tejiendo y trabajando en nuestro negocio. Mi abuela jugó un papel enorme en todo esto, ayudándome a hacer crecer mi negocio y enseñándome mucho. También comencé a usar plataformas de redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook para mostrar mi trabajo y conectar con más personas. Este cambio de tener un pequeño puesto en una feria local de artesanías a tener un negocio en línea fue enorme. Mi abuela y yo incluso abrimos una cuenta bancaria juntas para mantener a salvo mis ganancias para la universidad.
Yo confiaba en ella completamente y siempre estaba ahí para mí, a diferencia de mis padres, quienes parecían más interesados en usar mi dinero para ellos mismos. Luego, un día, mi mamá descubrió sobre mi negocio en línea y el hecho de que seguía haciéndolo a pesar de que ellos no querían que lo hiciera. Revisó mi teléfono sin que yo lo supiera y descubrió todo. Esto llevó a una enorme discusión con mis padres gritándome a mí y a mi abuela. Fue un verdadero lío, pero me hizo aún más determinado a trabajar por mi futuro a mi manera. Exigieron que retirara todo el dinero que había ganado y se lo diera a ellos, ya que me habían criado y cuidado toda mi vida. Estaba al borde de las lágrimas tratando de hacerles entender que esto era para mi universidad y que realmente no estaba haciendo ningún daño a nadie. Mi papá gritó que había actuado a sus espaldas y que ya no podía confiar en mí. Mi madre me pidió que eliminara mi página de Instagram y se paró justo a mi lado para verificar si realmente la estaba borrando. De manera inteligente, desactivé mi cuenta en su lugar para poder activarla más tarde una vez que estuviera libre de mis padres. Luego, implementaron estrictas restricciones de teléfono de 9 de la mañana a 4 de la tarde y de 12 de la noche a 8 de la mañana. También comenzaron a rastrear mi ubicación y monitorear todo mi historial de Internet con notificaciones activadas si buscaba algo considerado malo, incluso cosas inocuas como comprar ropa interior. Me permitían salir con mis amigos solo 2 veces por semana, pero debía regresar directamente a casa, de lo contrario, me llamarían a mí y a mis amigos varias veces. Ocasionalmente, me permitían pasar un par de horas con mi abuela después de la escuela, pero me prohibieron hacer cualquier cosa de crochet con ella, de lo contrario, amenazaban con quitarme el teléfono y el acceso a Internet.